Todos los fines de semana, millones de personas en Europa hacen lo mismo. Se levantan, se ponen la bufanda de su equipo y van al estadio. Pero no todos los estadios se llenan igual. Hay ligas que mueven masas y hay ligas que, aunque tienen los mejores jugadores del mundo, no consiguen llenar sus propias gradas. Hoy vamos a analizar, liga por liga, quiénes son los aficionados más fieles de Europa. Y los datos, te lo adelanto, van a sorprenderte. Porque no es el Barça, no es el United y no es el Madrid. Primero, pongámonos de acuerdo en qué significa tener más afición. ¿Es el club con más seguidores en Instagram? ¿El que vende más camisetas? ¿El que llena el estadio? Nosotros vamos a ir a lo más concreto. Asistencia media por partido. El número de personas que se levantan del sofá, compran su entrada y van en persona a ver a su equipo, semana tras semana. Ese es el dato honesto. Ese no se puede inflar con bots ni con audiencias globales. Empezamos por Francia. Y ya desde el principio tiene un problema que los datos no pueden disimular. Con una media de unos 25.000 espectadores por partido en la temporada 24-25 y una tasa de ocupación del casi 81%. La liga francesa es la que peor llena sus estadios entre las grandes ligas europeas. El caso más extremo, Mónaco. El Stade Louis tiene capacidad para 18.500 personas y solo llenó el 51% del aforo en casa. Un club que compite en Europa, que tiene jugadores internacionales y la mitad de sus butacas vacías cada semana. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta tiene tres capas, una cultural, una económica y una que tiene nombre propio. Es el reflejo de una liga que perdió mucho atractivo desde que el PSG lo domina todo. España tiene una paradoja fascinante. La liga tiene dos de los clubes más famosos del mundo, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Es la liga con más balones de oro de la historia, el destino favorito de las mejores estrellas del planeta durante décadas. Y sin embargo, solo 30.015 espectadores de media por partido, menos que Italia en la última temporada. El Bernabéu y el Camp Nou tiran hacia arriba de la media, pero el resto de la liga la hunde. De los 20 equipos, 12 no llegan a 30.000 espectadores de media, el 60% de la competición. Una liga de dos velocidades, la de los grandes que siempre llena y la del resto que lucha cada semana por llenar la mitad. La Real Sociedad llenó su Real Arena una vez. Eso fue todo. Equipos como el Español llenaron apenas el 64% de su estadio. Getafe el 70%. Mallorca el 71%. Es la Liga de las Estrellas, sí, pero no es la Liga de los estadios llenos. Italia supera a España en la última temporada, y eso, viniendo de una liga con estadios viejos y con problemas estructurales históricos, dice mucho. La Serie A registró una media de 30.842 espectadores por partido en 2024-2025, su mejor dato en décadas, y con una tendencia claramente al alza. La Serie A tiene estadios históricos, el San Siro, el Olímpico de Roma, la Juventus Arena, tiene la historia, tiene el romanticismo, tiene los colores, pero tiene un problema estructural que lleva décadas lastrándola. La mayoría de sus estadios son viejos, propiedad del municipio. Esto explica por qué la Serie A tiene más dificultades para modernizar estadios comparado con la Premier League o la Bundesliga. La ocupación media es del 80% y solo hubo 2 partidos con sold out en toda la temporada. Pero los números crecen año tras año. El caso positivo, la Juventus, que con su estadio propio y moderno logró una ocupación de casi el 97%. Eso te dice todo sobre lo que pasa cuando un club invierte en su estadio. Y el caso negativo, la Fiorentina, con un 47,2% de ocupación. Este dato puede deberse a la actual remodelación del estadio Artemio Franchi. En Alemania tenemos 38.700 espectadores de media por partido. Segunda posición en Europa por asistencia bruta. Pero aquí empieza algo interesante, porque la Bundesliga tiene 18 equipos, la Premier League tiene 20. Los estadios alemanes son, en promedio, más pequeños, y aún así llenan el 97% de su capacidad semana tras semana. 187 sold outs oficiales en una temporada. 187. Mientras que la Premier tuvo 42, la Liga 1 y la Serie A2. En Alemania, el estadio lleno no es el evento, es la norma en casi cualquier jornada. Todos los equipos de la Bundesliga, sin excepción, jugaron al menos un partido con el estadio completamente lleno. Hasta el Heidenheim, que tiene 15.000 plazas.
El caso más extremo, el Borussia Dortmund, la gran pared amarilla. Una media de 81.365 espectadores por partido. El estadio más ruidoso de Europa, con una zona de animación, la subtribuna, que concentra 25.000 aficionados, de pie en un solo fondo. Buscamos los datos de asistencia de las 5 grandes ligas europeas y los cruzamos uno a uno. El resultado fue siempre el mismo. Durante más de una década, con excepción de algunos años, el equipo con más espectadores de media no fue el Madrid, no fue el United, no fue el Bayern, fue el Dortmund. Y aquí está el número más alto de Europa, 40.400 espectadores de media por partido. La Premier League es, en asistencia bruta, la liga más masiva del continente. 15 millones de espectadores en una sola temporada. Una ocupación del 97,9%, la más alta de las 5 grandes ligas. Y esto con estadios que en muchos casos superan las 60.000 plazas. Solo 42 partidos con sold out oficial, porque en la mayoría de estadios el lleno es permanente y ni se contabiliza como evento. Old Trafford, el Etihad, Anfield, el Emirates, semana tras semana al límite. Manchester United acumuló 1.402.488 aficionados en casa en una sola temporada, y lo hizo siendo uno de los peores equipos de su historia reciente. Eso es fidelidad. Newcastle consiguió una ocupación del 99,86%. Misma situación para el West Ham, con un 99,85%. Sin importar si ganan, si pierden, si están en crisis. Los estadios ingleses se llenan. ¿Qué pasa en segunda división? Porque ahí es donde se ve de verdad si una afición es fiel. Cuando el equipo no está en primera, cuando no hay Champions, cuando los jugadores los conoces por el nombre y no por el sueldo. El Championship inglés tiene 24 equipos, muchos de ellos con historia en la Premier League, y una media de 22.047 espectadores por partido en 2024/25. Sunderland lideró la tabla de asistencia de toda la categoría. Sheffield United, Middlesbrough, clubes enormes atrapados en segunda división por uno u otro motivo, llenando estadios de 30.000 o 35.000 personas cada fin de semana. El Championship es brutal, competitivo, físico, sin descanso, 46 jornadas, y la gente va. La segunda Bundesliga promedió 30.493 espectadores por partido en 2024-2025, un nuevo récord histórico de la categoría, y una ocupación media del 91%, 30.000 personas de media, en segunda división, con jugadores que probablemente no salen en tu portada del FIFA. Y el dato que te va a dejar sin palabras, el Schalke promedió 62.094 espectadores por partido. El Schalke, en segunda división, llena más que el Atlético de Madrid, más que el Liverpool, más que el Arsenal. Una cosa que explica todo: el abono de temporada en zona de pie en segunda división alemana cuesta de media 205 euros, el más barato de toda la categoría, 150 euros, 11 euros por partido. En el Championship inglés, la entrada media cuesta 35 euros, sin transporte público incluido. En muchos estadios londinenses, si añades el metro o el tren, estás pagando 50 a 60 euros por partido. La segunda Bundesliga es la segunda división más masiva de Europa, y lo es porque decidió que el fútbol tiene que seguir siendo de la gente. Entonces, ¿quién tiene los hinchas más fieles de Europa? Si hablamos de asistencia media bruta por partido, la Premier League es el número más alto de Europa, sin discusión. Pero si hablamos de fidelidad proporcional, de sold out, de democratización del acceso al estadio, con su segunda división incluida, Alemania. Los datos dicen que Inglaterra mueve más gente, pero los datos también dicen que Alemania lo hace de forma más igualitaria, más constante y más accesible.